Buenas tardes, bendiciones. Sean bienvenidos a Iglesia Vida Nueva. Pónganse de pie, por favor. Hermanos, les recordamos que no hagan uso de su celular durante el mensaje, no platiquen con su hermano de al lado, no consuman alimentos. Simplemente es por orden y porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mis hermanos, pues este es un versículo hermoso, ¿verdad? Porque pues nos dice que la escritura nos enseña a vivir. Entonces hay que ser obedientes a lo que nos dice la escritura, hay que leer diariamente para que sepamos cómo es la manera correcta para vivir. Los dejo con la alabanza y después con el mensaje del pastor. Bendiciones.
¿Cuántos vienen dispuestos a alabarle al Señor? A cantarle con todo el corazón, con todas las ganas, toda la fe. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Abre tu corazón y le dices a papá, confío en ti, pase lo que pase, yo confío en ti. Porque todo va a caer en tu nombre. Entonces te canto bien fuerte. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. Más fuerte, caen los muros, caen los muros. Fuerte iglesia, caen los muros, caen los muros. Amén. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, que nunca se cumplió, caerán. Amén. El día de hoy es un día en el que Dios puso un poquito de pruebas y es aquí donde yo le digo, pase lo que pase, la situación que esté, te voy a honrar, te voy a dar la gloria y te voy a alabar, Señor. En cualquier que sea nuestra situación, mi situación, recibe toda la gloria. Te amamos, Señor. Quiero levantar
en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Tú tienes el lugar de tu presencia y haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y la iglesia, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor, gracias por este día, gracias por permitirnos estar hoy aquí, alabarte, agradecerte y exaltar tu nombre. Te damos las gracias por otro día, por estar juntos como el cuerpo de Cristo que somos. Gracias, Señor. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria,
¿Qué te pasa? Tus preocupaciones, tus cargas. Y deja que la música solo ministre y sea el puente de conexión entre papá y tú.
si yo me estoy equivocando, Padre, háblame, corrígeme. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo depende de mí, si notas que las cosas importantes perdí todo por hacerlo a mi modo, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy mal, háblame, por favor, corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame que yo estoy mal, háblame, por favor, corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame. Dios háblame. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob,
Señor, te damos gracias por este día, que nos permites levantarnos, Señor, que nos das la oportunidad de buscarte, Señor, de agradecerte, de glorificarte. Gracias por esta vida que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos estar presentes aquí en tu iglesia. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que abran los ojos, los oídos espirituales de mis hermanos, Señor, que podamos escuchar esta palabra, guardarla en nuestro corazón, ponerla en práctica. Señor, te pedimos por nuestra familia, Señor, por aquellos que aún no han llegado, que no pueden verte, sentirte, Señor. En donde sea que ellos estén, Señor, te pido que no les falte alimento, que tu bendición los pueda alcanzar, que tengas gracia y misericordia de ellos, Señor, que ellos puedan buscarte, clamar tu nombre y tú lo recibas, Señor. Te pido por este mensaje, Señor, que sea de bendición para mis hermanos. Te agradezco por sus vidas, te pido que honres su tiempo, Señor, y te doy gracias también por la alabanza, Señor. Esperamos que siempre sea agradable para ti. Te damos gracias, Dios poderoso, fuerte, omnipotente, maravilloso. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Sean bienvenidos. Pueden tomar asiento. Es un gusto verlos de nuevo, hermanos. Y bueno, para comenzar, les voy a preguntar, ¿recuerdan qué es lo que vimos en el mensaje anterior? ¿O no se acuerdan ya? ¿No? Todos Muy bien. somos pecadores. ¿Cuál? Gálatas 2:20. Sí, lo vimos. Sí, vimos Gálatas. ¿Ah? No nos acordamos del nombre del mensaje. Todos somos pecadores. Ajá, claro. Sí. Muy bien. Vamos a felicitar a nuestra hermana Jos. Muy bien. La semana pasada comenzamos una nueva técnica de estudio. ¿Sí recuerdan? Que yo les dije, esta técnica de estudio bíblico es estudiar libros completos o estudiar capítulos completos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos o tenemos la idea de que alguien viene y le cuenta nuestra vida al predicador. Pensamos que el predicador se la pasa haciéndonos mensajes personalmente y las cosas no son así. Cuando nosotros estudiamos capítulos completos, pues esa idea queda completamente anulada, porque llevamos un orden, vamos versículo por versículo. Y si tienes tú, o por casualidad piensas que en el momento en el que llegas están hablando de algo que te confronta, es totalmente Dios. ¿Por qué? Porque este mensaje pues ya estaba hecho desde hace 2 o 3 días antes de que se predicara aquí. ¿Vamos bien? Porque comenzamos a estudiar esta técnica, yo los invito, hermanos, a que no falten a los servicios, porque con un servicio que ustedes se pierdan, se pueden perder del orden que llevamos. Entonces, los animo a no faltar. Y en la prédica pasada comenzamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Efesios. La serie se llama Un regalo que no merecíamos. El primer mensaje se llamó Todos somos pecadores. Y en este tema estudiamos los primeros 3 versículos del capítulo 2 del libro de Efesios. Y vamos a ir ahí, Efesios capítulo 2, versículo 1. Yo les voy a leer estos versículos, pero ya traducidos, para que los podamos entender mejor. Esto es todo lo que vimos en el mensaje anterior. Dice así, Efesios 2:1. Y ustedes
cuando estaban muertos espiritualmente en vuestros delitos, transgresiones, por yerro o intencionales, y fallamos en nuestra relación con Dios o en lo que éramos capaces de ser, y no lo hicimos. No cambies de versículo hasta que yo te pida. Gracias. Vamos al 2, ¿sí? Dice ahí, en los cuales, o sea, los mismos delitos y pecados intencionales o no intencionales anduviste, caminaste, paseaste antiguamente o alguna vez, siguiendo de arriba abajo el ciclo o el rumbo de este mundo, o sea, según parámetros humanos, yendo unidos al gobernante, a la autoridad del poder del aire, o sea, Satanás. El espíritu de Satanás que ahora opera en los que no aman a Dios, o sea, en los mismos hijos de Satanás. Siguiente versículo. Dice ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos alguna vez, en los deseos, las codicias, las pasiones de nuestra carne, que es lo opuesto al alma, nuestra naturaleza física o humana, haciendo el deseo de la carne y de los pensamientos generalmente engañosos y perversos, y éramos por naturaleza hijos de Satanás, lo mismo que judíos, gentiles, creyentes o no creyentes. ¿Sí recuerdan? Muy bien. Todos somos pecadores. La finalidad del mensaje anterior es convencernos de que todos somos pecadores, que nadie llega aquí por bonito, que nadie llega aquí por bueno, sino que todos vivíamos una vida de desorden, de pecado, de perversidad. El más santo que tú me digas, aún así el más santo, el mejor portado de allá afuera, tiene pecados. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza que heredamos de Adán. ¿Sí lo recuerdan? Y también veíamos bien importante que ahora tenemos dos naturalezas dentro de nosotros, los que hemos nacido de nuevo. La naturaleza pecaminosa a imagen de Adán y la naturaleza espiritual a imagen de Dios. Y estas dos naturalezas constantemente van a estar peleando entre nosotros. La naturaleza que va a dominar, la que va a vencer, es la que tú alimentes más. ¿Cómo alimentamos la naturaleza pecaminosa? Con las obras de la carne, que eran, como nos decía nuestra hermana, en Gálatas vimos cuáles son esas obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. Todo lo que se parezca, todo lo que se asemeje a esto que acabamos de mencionar, son obras de la carne y alimentan tu naturaleza pecaminosa. Mas, ¿cómo alimentamos la naturaleza espiritual? El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Humildad, perdón. Todas estas cosas alimentan nuestra naturaleza espiritual. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Todo junto, no es uno por uno, porque muchas veces tenemos la idea que cada cosita es un fruto. No es así. El fruto del Espíritu Santo es todas estas cosas en conjunto. Y esas cosas, si naciste de nuevo, las tienes que comenzar a observar en tu vida. Cuando tú alimentas, ¿cómo te das cuenta de cuál es la naturaleza que más estás alimentando? Cuando te pasa una situación fuera de lugar en tu vida, ¿qué es lo primero que sale? Y dábamos el ejemplo, cuando se te atraviesa un imprudente en el carro o en la moto, te andan atropellando, ¿qué es lo primero que le dices? ¿Lo bendices? ¿Lo perdonas? ¿O luego le dices de groserías? Porque si lo ofendes, si te enojas, si te le vas encima, estás alimentando más tu naturaleza carnal, tu naturaleza pecaminosa. Pero si tú dices, bueno, no me pasó nada, te tranquilizas, dices, no hay ningún problema, sigues tu camino y te pones a orar por él en el camino, pues estás alimentando tu naturaleza espiritual. ¿Vamos bien? Muy bien.
A los hermanos que nos están viendo en línea, este mensaje será de mucha bendición para ustedes. Los invitamos a que se queden en este video, que se suscriban a las páginas, lo compartan, ya que puede ser de mucha bendición tanto para ustedes como para alguien más. Mis hermanos, todos necesitamos de Dios y el día de hoy tú puedes hacer una gran labor haciéndole llegar este mensaje a la persona que más quieres o a la persona que sepas que lo necesita. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ir al siguiente versículo y es ahí donde nos quedamos. ¿Sí recuerdan? Este mensaje se llama Rico en Misericordia. Y la pregunta es, ¿han escuchado ustedes hablar de la misericordia de Dios? Yo creo que sí, ¿no? Todos, incluso todos, a lo mejor en algún momento hemos orado a Dios y le hemos pedido misericordia. La pregunta el día de hoy, más que nada, sería, ¿y sabemos qué significa misericordia? ¿O solamente la pedimos porque se escucha bien bonito? ¿O porque se escucha bien espiritual? El día de hoy no te preocupes si no sabemos el significado, lo vamos a aprender, para eso estamos aquí, ¿sí? Y también vamos a aprender cuál es el motor de la misericordia. ¿Estamos bien? Muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, siguiente versículo, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Muy bien, vamos a regresar al versículo 4. Y vamos a comenzar a traducir como lo hacemos de costumbre. ¿Estamos bien? Dice ahí: pero Dios, esa palabra pero, uno de sus significados es verdaderamente. Pero Dios, verdaderamente Dios, que es rico en misericordia, esa palabra rico quiere decir abundado, sobreabundado o rico. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 2. Y esta palabra rico se utiliza para referirse a posesiones materiales. Por ejemplo, lo vamos a ver aquí en este versículo, en este pasaje. Dice así: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, siguiente, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Cuando nos habla de Zaqueo y dice que era rico, se refiere a posesiones materiales. ¿Estamos bien? Rico en posesiones materiales. Mis hermanos, cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando no hemos nacido de nuevo, la gente allá afuera que no tiene a Dios, a lo único que puede aspirar y que tal vez pueda lograr es enriquecerse en posesiones materiales. Nada más. Los puedes ver matarse en un trabajo y conseguir a lo mejor carros, camionetas, propiedades, ¿qué otra cosa? Buena ropa, buenas bolsas, buenos relojes, zapatos. Todas estas cosas, mis hermanos, es a lo único que ellos pueden aspirar, a tener como riqueza. ¿Estamos bien? Muy bien. Pero vamos a regresar a Efesios, al versículo 4. ¿Sí? Muy bien. Pero esta palabra rico también quiere decir, o se usa figurativamente, para referirse a ser rico en algo más que posesiones materiales. Por ejemplo, vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 5. ¿A qué se refiere ser rico en algo más allá que las posesiones materiales? Aquí lo vamos a leer. Dice así: hermanos míos, amados,
Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Dice aquí, escúchenme, amados hermanos, y nos hace la siguiente pregunta. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Yo les pregunto a ustedes, ¿la fe la pueden comprar en la tienda? ¿En el Oxxo? ¿En Shein? ¿En Temu? La fe no se puede comprar. La fe es una riqueza material, no es una riqueza material, es una riqueza espiritual. Y ustedes sabían, ya lo sabían, que se puede ser rico en fe. ¿O nada más creíamos que existía la fe? Ahora bien, la pregunta más bien sería, ¿cómo nos podemos enriquecer en la fe? ¿O cómo podemos tener una fe sobreabundante? Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Para poder empezar con esto, lo primero que necesitamos es saber qué es la fe. Y aquí lo encontramos literalmente. Dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué ustedes, si no pueden ver a Jesús físicamente, están aquí? ¿Por qué lo están buscando si no lo pueden ver? ¿Por qué? ¿Por fe? ¿Será acaso que tienen alguna certeza? Muy bien. ¿O tienen alguna convicción de que Él está aquí? ¿De que Él nos escucha, nos ve, nos cuida, nos protege, nos consuela? Muy bien, eso es la fe. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 17. Esta es la clave para que nosotros podamos ser ricos en fe. Dice así, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta es la única manera, hermanos, en la que podemos fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra convicción, fortalecer nuestra certeza. Antes, en los tiempos de antes, solamente existían pergaminos. Los libros que ahora tenemos en un cuadrito que compramos en la biblioteca en línea o donde ustedes quieran, las Biblias, esos libros cada uno estaba escrito en papiros de metros y metros de largo. Eran rollos, eran pergaminos y eran sumamente caros. Entonces, para que una persona pudiera tener, o que nosotros, por ejemplo, si estuviéramos en aquel entonces y quisiéramos leer el Evangelio de Juan, por ejemplo, tendríamos que sacar un rollo de más de 30 metros, 40 metros y empezar a buscar ahí el pasaje que quisiéramos leer. Es por eso que en ese entonces era bien caro conseguir una copia de cualquier libro de la Escritura. Por lo tanto, ahí ellos solamente se quedaban con lo que les predicaban, porque cuando se predicaba en la sinagoga, se sacaba el rollote, se buscaba la parte que se iba a predicar y se leía, y después se hacía cierto comentario sobre lo que se leía. Entonces nosotros vemos cómo ahí le dice, Pablo le dice, la fe es por el oír, porque no tenían manera de tener una Biblia en su casa y poder leerla. Pero si trasladamos esto al día de hoy, que nosotros tenemos una Biblia en casa, o que la tenemos en la aplicación de nuestro teléfono, la fe ya no se queda solamente por el oír o por el escuchar, sino también por el leer y por meditar la palabra de Dios. Muy bien. Mis hermanos, la fe se fortalece únicamente de esta manera. No viendo videos en YouTube, no viendo videos en TikTok, no escuchando alabanzas, porque muchas veces creemos que es así.
Pero el día de hoy tú vas a darte cuenta de que tu fe solamente va a crecer estando en una relación de intimidad con Jesucristo. Y obviamente tienes que ser cuidadoso en que la palabra que vienes a escuchar sea palabra verdadera. Por eso mismo se te recomienda la lectura, para que cuando el predicador se suba aquí, tú llegues a tu casa y cheques en tu escritura si es verdad lo que te está diciendo. Y si tú notas que el predicador se sube y nada más te está diciendo, yo pienso, yo creo, yo siento, sal corriendo de ahí. Eso no te va a servir para tu crecimiento. La palabra que te va a servir es la que siempre te dice, la palabra de Dios dice esto, dice lo otro. ¿Estamos bien? Muy bien, por lo tanto, la palabra, la fe, es por el oír, por el leer, por meditar, y otra cosa bien importante, obedecer la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Luego continúa diciendo en el siguiente versículo. No. Vamos a regresar a Efesios capítulo 2, versículo 4. No, me estoy equivocando. Perdón. Estábamos en Romanos. ¿Mande? Estábamos, sí, en Romanos, nada más que estoy buscando el pasaje anterior, que debería de ser... ¿Mande? No. Bueno, muy bien. Dice ahí. Muy bien. Por lo tanto, mis hermanos, ahora sabemos que ser rico se puede referir tanto a posesiones materiales. Vamos a retomar desde ahí. Tengo un error en mi tablet y les pido disculpas. ¿Sí? Dice ahí, o lo que estábamos viendo. Ahora sabemos que ser rico se refiere tanto a posesiones materiales como a posesiones que van más allá de lo material. Lo verdaderamente importante es ser ricos en estas cosas que van más allá de lo material. ¿Sí? Nuestro Señor fue quien nos lo enseñó. Regresemos a Santiago 2:5. Sí. Para que sean ricos en fe. Estábamos bien hasta ahí, ¿verdad? Luego dice, y herederos del reino que ha... Muy bien, del reino que Dios prometió. Muy bien. Mis hermanos, cuando nosotros fortalecemos nuestra fe, es una promesa de Dios que tendremos como herencia el reino de Dios. Y luego dice ahí, a los que le aman, o sea, a quienes lo aman, a quienes lo obedecen. Y hemos visto que el amor a Dios se le demuestra obedeciendo, ¿sí? Muy bien. La obediencia, mis hermanos, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que se le demuestra el amor a Dios. Y obviamente que esta promesa es solamente para quienes obedecen a Dios, es solamente para hijos de Dios, no es una promesa para las personas que no tienen una relación con Él. ¿Estamos bien? Ahora bien, ahora sí, ya sabemos que ser rico se refiere tanto a posesiones materiales como a posesiones que van más allá de lo material. Lo verdaderamente importante es ser ricos en estas cosas que van más allá de lo material. Y esto es algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó.
Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 15. En esta parte que vamos a leer como contexto, se acerca a él un hombre y le dice que le diga a su hermano que parta la herencia. Y Jesús le dice que si acaso él fue puesto como partidor. Y después entra ya este versículo. Dice así, vamos a leer hasta el 21. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Siguiente versículo. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Vamos a regresar al versículo 15 de ahí mismo. Dice así, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Y guardaos de toda avaricia quiere decir, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Mis hermanos, debemos de tener cuidado con cualquier tipo de avaricia, con cualquier tipo de ambición, con cualquier tipo de amor al dinero o a las posesiones, tanto a posesiones chicas como a posesiones grandes. ¿A qué me refiero? Si tú, hermano, tienes un celular que no es iPhone, que te alcanza para sacar bien la función por la que lo tienes, no estés afanado por conseguir la siguiente versión, por mejorar tu teléfono. No. Tú tienes que aprender a vivir con el celular que tienes, no estar deseando el próximo que va a salir, y el próximo, y el próximo. Ese es un tipo de avaricia. Si tú tienes una casa que no está como tú quisieras que estuviera, pero puedes vivir bien, no estés deseando tener una casa, construirle 5 pisos para arriba, construirle un sótano, o construirle un búnker para cuando estemos en guerra. No. Tú no debes de ambicionar nada de eso, sino que en tu casita solamente acondiciónala para que puedas vivir bien y adelante. Porque hay personas que tienen una casa y después ya están pensando en el terreno para otra, y después consiguen tener la otra casa y ya están pensando en la otra. Hay personas que tienen un carro, se les hace un rayón, o nada más porque ya no les gusta el color, quieren cambiar de carro. Eso es amor a las cosas materiales. Esos son tipos de avaricia que no deben de haber en un hijo de Dios. Y aquí en estos versículos que estamos leyendo, habla de las herencias. Esta es una parte delicada y que no le gusta a muchas personas, pero mis hermanos, si en algún momento alguien de tu familia te peleara tu herencia, ¿sabes qué es lo que tendrías que hacer como hijo de Dios? Renunciar a ella, entregar tu herencia. Así de fácil. Pero muchas personas no se quedan con eso. Nosotros tenemos que abogar por la paz, porque si tú peleas y te metes al juzgado y peleas tu herencia, pierdes la paz con las personas y por consecuencia también pierdes la paz con Dios. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Que te den tu pedazo de tierra o seguir teniendo una relación con Dios? Poder seguir comunicándote con Él. Por eso, mi hermano, es preferible, si llegaras a este caso, si tú, por ejemplo, te dejan una herencia
y sin problemas fluye todo y la puedes obtener, está bien. Pero si hay alguien que te le esté peleando, lo mejor es que renuncies a ella. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Dice así: la vida no se mide por cuanto tiene. ¿Sí? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? La vida no se mide por cuanto tiene. Pero ¿qué cree? Que Satanás hoy en día nos ha hecho creer que así es. Que las personas que no tienen dinero, que no tienen abundancia, que no tienen bienes, valen menos que las personas que sí las tienen. Pero esa es solamente una mentira de Satanás. Delante de Dios, mis hermanos, todos somos iguales, sin importar lo que tengamos o no tengamos. ¿Vamos bien? Siguiente versículo. Dice ahí: luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Siguiente versículo. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces, siguiente versículo. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Siguiente versículo, 19. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Siguiente versículo. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Hay una realidad para todos nosotros. Esta vida que vemos, esta vida física, tiene un fin para nosotros. Todos vamos a morir. Los hijos de Dios tienen vida eterna, pero no se refiere a que aquí no vayas a morir. Se refiere a que en algún momento nosotros que ya nacimos de nuevo, nuestro cuerpo va a dormir. Es lo que dice la Biblia. Va a permanecer dormido por un tiempo, mientras viene Jesucristo por su iglesia. En ese momento seremos levantados y llevados con Él. Por lo tanto, el Hijo de Dios, cuando muere, solamente está dormido. Pero lo que es una realidad es que todos vamos a morir, ¿ok? A esta vida física, a esta vida que vemos. Y si todos vamos a morir, ¿qué sentido tiene matarte la vida en un trabajo, llevarte toda tu vida en un trabajo, lastimar tu cuerpo, vivir con tanto estrés, consiguiendo cosas materiales que aquí se van a quedar, que no te vas a poder llevar? Cosas, mira, tú no sabes, pero ¿qué tal que tú te estás acabando la vida en un trabajo por dejar cierta riqueza y el día que tú te vayas llegue un vivo como yo antes y se fume todo el dinero que tú estás dejando? ¿Qué tal que tú estás dejando todo y una persona se lo termina tomando todo en una cantina? O lo termina invirtiendo para algo incluso que vaya en contra de Dios. No lo sabemos. Por eso necesitamos, hermanos, darle el sentido y darle el valor al dinero que tiene para cubrir nuestras necesidades y para bendecir a los demás. Nada más. En vida, claro, porque estando muerto no sabes qué va a pasar con lo que consigas. ¿Vamos bien? Muy bien. Siguiente versículo. Dice ahí: así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. La palabra necio significa torpe, significa loco, imbécil, insensato, estúpido. Ese es el significado de la palabra necio. Por lo tanto, mis hermanos, vivir con ese afán no se los estoy diciendo yo. Si quieren, consigan un diccionario en griego para que vean que no es un invento mío. Es eso lo que significa: torpe, loco, imbécil, insensato, estúpido. Mis hermanos, volteemos a ver el mundo. Las personas están así.
todas viven en ese afán. ¿Cuántas horas trabajan al día? 8 horas. Son las que se requieren, no son las promedio. 8 horas en un trabajo pues estándar, sin profesión me refiero. Esas 8 horas, si tú las sumas y las divides en la cantidad de años que vives, te apuesto que dan poquito menos de la mitad de tu vida, o incluso pueden dar la mitad o más de tu vida que te llevas desperdiciado en un trabajo. No me refiero que no trabajes en nada y que eches todo y que te la pases tiradote en la cama. No. Me refiero a que trabajes lo necesario. Nada más. No te acabes tu vida en un trabajo. Esfuérzate mejor por tener una buena relación con Dios, porque eso sí va a valer la pena. Y vale la pena desde aquí, lo podemos ver. Las personas que tienen una relación con Dios, regularmente es bien difícil encontrar a una persona con una buena relación con Dios en adicciones, encontrarla con ansiedad, encontrarla con depresión, triste, todo agachado, con cara de limón. No lo ves. Por eso les digo, es la mejor inversión que podemos hacer, nuestra relación con Dios. Y también aprendamos a ser felices con lo que Él nos da. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículo 17. Pero si aún no nos queda claro, mira lo que nos enseña la Biblia. Esto nos enseña la Biblia que es la verdadera riqueza. Proverbios 8, versículo 17. Vamos a leer hasta el 21. Dice así: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Siguiente. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Siguiente. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Mis hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que es la verdadera riqueza, los afanes que tenemos en este mundo deberían de desaparecer. Deberíamos de darle un giro a nuestra vida. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas se nos muestra, se nos enseña, pero somos nosotros los que no queremos dar ese giro. Porque para mí, por ejemplo, para mí personalmente, me sería bien fácil darle la espalda a todo lo que no me va a dejar algo con Dios, algo bueno en mi relación con Dios, y seguir caminando. Pero hay muchas personas que se les complica esta parte. Pero mis hermanos, ya viéndolo literalmente con nuestra Biblia, pues debería de ser un poco más sencillo, ¿sí? Entonces en este último versículo vemos que dice: tengan su heredad. ¿Cuál es esa heredad? Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Esa heredad de la que habla, hermanos, es nuestro lugar en el cielo. ¿Sí? Dice aquí, vamos a leer hasta el 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso, mis hermanos, si hemos nacido de nuevo y nuestra economía no es buena, no se preocupe. ¿Por qué? Porque nuestra herencia en el cielo es más valiosa
que todo lo que puedas conseguir. ¿Qué es lo más valioso que podrías conseguir aquí en el mundo? Así pensando bien. ¿Qué es lo más valioso? ¿Que te regalaran una pirámide cubierta de oro? ¿Que te regalaran una isla? ¿Una empresa millonaria? ¿Qué sería lo más rico? Una empresa, yo creo. Una empresa que siga produciendo, por ejemplo, que te regalaran, ¿cómo se llama? Lo de Elon Musk, lo que está produciendo inteligencias artificiales, todo esto. Pues eso, mi hermano, no se compara nada, ni en los talones de la herencia que tenemos en el cielo. Amén. Porque dice aquí, vamos al versículo 4. Primera de Pedro 1:4. Dice ahí, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Dice esa palabra que ni siquiera pierde su brillo. Es algo que no le cae el óxido, que no se va carcomiendo, que no se lo come la polilla. Es algo único para nosotros. Y es más, con que no fuera así, imagínense que tuviéramos que vivir en una cabaña, pero en la presencia de Dios todo el tiempo. Sería suficiente, ¿no? Mas sin embargo estaremos en la presencia de Dios y además en una herencia que no se contamina, no pierde su brillo, no se oxida, no se deteriora. ¿Sí? Y luego dice ahí que es mediante la fe. Vamos al siguiente versículo. Mediante la fe. ¿Qué es la fe? Muy bien. ¿Y cómo nos hacemos ricos en la fe? También lo vimos. Por oír la palabra. Ajá, muy bien. Me voy a ir bien contento porque ya vi que sí están poniendo atención. ¿Ok? Luego vamos a volver a Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Luego esta palabra, nos quedamos ahí mismo. Esta palabra misericordia, que es lo que planteábamos al principio del mensaje. El significado de esta palabra es compasión. La forma en la que está escrito se traduce como siendo misericordioso. Pero leyendo la Biblia podemos llegar al significado que tiene la palabra misericordia. Vamos a ir a Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. ¿Qué es la misericordia según la Biblia? Porque si nos quedamos con compasión, pues como que se queda muy corto el significado, pero lo vamos a entender bien a través de estos versículos. Dice así, Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Siguiente versículo. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora vamos a ir a Salmos 103, versículo 8. ¿Sí? Dice ahí, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Siguiente, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahora vamos a Salmo 130, versículo 3. Vamos a leer hasta el 7. Dice así, Jehová, siempre que encuentren en su Biblia J-A-H, quiere decir Jehová, ¿ok? Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón
para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Mis hermanos, no sé si pudieron darse cuenta, pero hay algo que tienen en común estos 3 versículos. Uno, que hablan de la misericordia, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que tienen en común. En el primer versículo dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En el segundo versículo que vimos dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y en el versículo 3 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Sí lo podemos ver? Ya sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y que nosotros somos los que debimos de haber estado crucificados en la cruz. Que nosotros debimos de recibir los latigazos, los azotes, las humillaciones que recibió Jesucristo. Mas sin embargo, Él se sube a la cruz por nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, con lo que acabamos de leer, el significado de la palabra misericordia es retener el castigo. O sea, no pagar conforme a lo que se merece. ¿Sí lo podemos entender? ¿Sí lo vimos? Muy bien. Y ahora bien, ¿cuál es el motor de esta misericordia? ¿Me ayudas con el piano, por favor? ¿Retener qué dijo, pastor? Retener el castigo. Ese es el significado de misericordia. Retener el castigo, no pagar conforme a lo que merecemos. Y lo podemos deducir leyendo los 3 versículos que leímos. ¿Sí? ¿Cuál es el motor? Una persona, mis hermanos, que no nos ama, no puede tener misericordia con nosotros. Y nosotros difícilmente podemos tener misericordia con una persona con la que no amamos. Ahí me pregunto yo, ¿qué pensaba cuando yo estaba en la drogadicción y no tenía misericordia de mi padre? No tenía misericordia de mi madre. ¿Por qué? Porque yo nada más quería drogarme. Yo nada más quería pasármela consumiendo. Yo creía y decía que me moría por amar a mi madre, pero no la estaba amando, porque ni siquiera podía tener misericordia de ella. Y esa es la confusión a la que nos lleva Satanás. Te hace pensar que sabes amar, te hace pensar que morirías por tu madre, pero tú mismo la estás matando. Entonces, eso es algo para reflexionar. ¿Por qué? Porque lo mío era la drogadicción, pero cada quien tiene un problema que solamente ustedes conocen. ¿Estamos bien? Muy bien. Continuamos con la traducción. Volvemos a Efesios capítulo 2, versículo 4. Muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: por su gran amor, ya vimos misericordia, retener el castigo, no pagar conforme a lo que se merece. Por su gran amor con que nos amó. En los mensajes pasados les hablé de ágape. Esa es la palabra griega que se utiliza para amor. Hay 4 palabras griegas para amor, pero esta es la que nos interesa y esta es la que generalmente se utiliza cuando se habla del amor de Dios o del amor que Dios nos pide como sus hijos. Ágape es un amor que no depende de las circunstancias, es un amor incondicional, inmutable, que no depende tampoco de la respuesta de la persona a la que estás amando. Por ejemplo, yo amo a Bren, pero supongamos que yo llego con Bren y le digo: ay, mi amor, te ves bien hermosa el día de hoy, y que me diga ella: no me estés molestando, eres un esto, y me aviente una chancla en la cara. Aún así, mi amor, si es ágape, seguiré siendo el mismo.
seguiré amándola de la misma manera. Este amor que Dios nos pide es un amor que no dependa de la respuesta de ella, un amor que solamente busque el bien para la persona a la que amas. Y es cuando entendemos el significado de amor, cuando entendemos por qué Dios decidió mandar a su Hijo Jesucristo para ser crucificado en lugar de nosotros. Y yo les he dicho muchas veces, y me gusta decirlo, ¿qué respuesta le damos a ese sacrificio? ¿Sí la sabemos corresponder? ¿O todavía nos cuesta trabajo vivir bien con las personas? Empezar en casa, porque la Biblia, mis hermanos, vivir la Biblia no es comenzar en la iglesia, no es venir aquí bien bonito, no es venir aquí bien aperfumado, ponerle cara bonita a todos, saludarlos, platicar con ellos, no, eso no es el cristianismo. El cristianismo es empezar en casa, empezar con tu mujer, empezar con tus hijos, después con tus vecinos, y después de ahí, sí, venir a la iglesia y ponernos bien tu buena cara. La integridad que nos pide Dios es comportarte de la misma manera que te comportas aquí en la iglesia, comportarte en el lugar que estés. Si aquí eres bien lindo, bien tierno, pues también en el trabajo. También, ¿en dónde más podrías reunirte? Si algún día te vas a Rafael Báez a ver un partido, a ver una final, compórtate igual que como te comportas aquí. Porque tenemos la idea de que, no, en la iglesia soy bien portadito, pero saliendo de aquí nos transformamos en el demonio de Tasmania. ¿Sí se acuerdan del demonio de Tasmania? ¿O ya está muy viejito? Muy bien, entonces así como te comportas aquí, compórtate en el lugar en el que estés. Y eso, mis hermanos, va a hablar más que un folletito de los que puedas andar repartiendo. Va a hablar más incluso que esta prédica que yo les estoy diciendo. Va a hablar más que compartan el video. Tu buen comportamiento, tu integridad le va a hablar más a las personas que 1000 palabras. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora vamos a leer este pequeño versículo ya traducido. Dice así: verdaderamente Dios, que es rico, abundado en posesiones más allá de lo material, ¿sí recuerdan? En retener el castigo y no pagarnos conforme a lo que merecíamos, por su amor incondicional, inmutable, por ese amor que no depende de nuestra respuesta, con el cual nos amó. Hasta ahí vamos a cubrir el día de hoy, pero vamos al siguiente versículo para no quedarnos así. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación es para la gloria de Dios, porque despliega su misericordia y amor sin límites hacia aquellos que están muertos en sentido espiritual, a causa de su pecaminosidad, a causa de sus pecados. Ese es el amor de Dios. Mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, con 4 versículos que llevamos estudiados, es bien difícil que nos engañen allá afuera. 4 versículos. Ahora imagínate cuando terminemos este capítulo, cómo vamos a estar. Por eso los invito a no faltar, por eso los animo a que le echen muchas ganas. Ustedes lleguen, compartan este video, porque muchas personas allá están siendo engañadas allá afuera y les están robando su dinero, los están utilizando como herramientas para el servicio de su iglesia, pero no las están enseñando a vivir ni a tener una buena relación con Dios. Por eso el día de hoy tomemos ese servicio, ese trabajo de compartirle a las personas el mensaje para que dejen de ser robadas, dejen de ser engañadas y empiecen a cultivar su vida espiritual. Porque con 4 versículos te aseguro que ya no te engañan. ¿Estamos bien? Muy bien. A los hermanos que nos están viendo en línea, pues la misma invitación. Sigan compartiendo estos mensajes. Gracias por quedarse hasta este momento.
Los invitamos también a suscribirse a las páginas, compartirlas, recomiéndenos. En este lugar, mis hermanos, no nos preocupa su dinero, no estamos detrás de él. Nosotros lo único que queremos es que tengan una relación con Dios y que aprendan la manera de agradarlo. Obviamente siempre basado en la Biblia. Que Dios los bendiga. Y me cortas el video, porfa.